con el terrible acto de violencia que una vez más mancha el fútbol peruano. Sucedió exactamente hace 6 días, a solo 2 cuadras de donde está ubicado Panamericana Televisión, a plena luz del día. Un supuesto barrista sacó su arma y dio disparos, matando a 3 personas. Una vez más el fútbol, el deporte nacional favorito de la hinchada, se ve manchado de sangre por estos desadaptados sociales. Ese es el tema con el que iniciamos el programa el día de hoy. Además tenemos un panel especialista para hablar de todas las aristas de este tema. Empezamos así el programa. Casi de rodillas, apuntando a su víctima. De esta manera, este verdugo se apoderaba de las calles de Jesús María en una confusa pelea entre barristas. Nuevamente el fútbol se tiñe de sangre. Eran aproximadamente la 1:15 de la tarde. Barristas de Universitario y de Alianza Lima se dirigían hacia el Matute a ver el encuentro de la Blanquiazul con el ART, sin pensar que en segundos, a pesar de estar acompañados de efectivos de Serenazgo, una turba de encapuchados, al parecer hinchas de otra barra, arremeterían contra estas personas. Nos encontramos en la cuadra 2 de la avenida Cuba, en el distrito de Jesús María, lugar donde hace casi una semana se produjeron más de 10 disparos en el partido de Alianza Lima. Acá todavía se encuentran los restos de la motocicleta que fue golpeada primero por estos delincuentes, estos barristas que al parecer se enfrentaban con otro grupo, y también donde se encontraría César Rodolfo Valle Mesa, este asesino que en esta zona hizo más de 10 disparos, ocasionando la muerte de 3 personas. El asesino guarda el arma en su canguro y huye de la escena, dejando al hombre tirado en el suelo, y a su vez 2 personas heridas, quienes perdieron la vida en el hospital Revaliati. Personal de criminalística se acercó al lugar a realizar las diligencias de ley. Pero fue en este lugar donde Carlos Campos Guamonte pierde la vida a raíz de uno de los disparos que realizó este asesino. El día de hoy encontramos solamente estas 3 flores azules. Yo dije de repente un balazo, una bala perdida. Claro. Y estaba asustada, pero felizmente al rato nomás llegó mi hijo y ya se calmó. Por eso escuchó más o menos. Yo escuché como 8. Y escuchó 6. también la bulla que gritaban. Claro, cuando venían, primero pasaron un grupo y ahí nomás venían más. El chico ese ahí se arrodilló y ahí le disparó. Claro, ahí fue que Ahí le cayó la bala y murió. Sí, ahí en el segundo arbolito. Claro. ¿Y a usted le preocupa porque esta zona es, bueno, Es tranquila, no hay ningún problema, pues yo no sé, nos asustamos. Esas cosas no pasan. El temor de las familias de la zona preocupa constantemente al ver cómo ocurren estos actos delincuenciales a vista y paciencia de todos en un domingo familiar. Parecían como bombardas, pensamos que eran bombardas. Esta es una calle céntrica, pero entre comillas tranquila, porque siempre pasa serenazgo, es tranquilo, es una zona céntrica, pero no pensamos que iba a pasar eso. ¿Tiene temor? Porque, bueno, una bala perdida, de repente usted salía a hacer las compras como ahora. Por supuesto, nosotros siempre compramos acá, compramos en el Grifo, en la esquina. Imagínate que salgas un domingo a comprar a las tiendas y pase eso y Dios no quiera te pase algo. Son estas lamentables noticias las que manchan la reputación de hinchas y de clubes en una sociedad en donde la violencia está a la orden del día con total impunidad. Recordemos a continuación los más terribles acontecimientos que marcaron con sangre el fútbol. Creo que la indignación y la sensación de inseguridad que tenemos todos frente a estos actos delincuenciales que además han sucedido a plena luz del día. ¿Usted se imagina qué sucedería si hay un padre de familia paseando con un niño a esa hora o alguien paseando con su mascota? Muchos de los hinchas del fútbol que se dirigían al estadio de Alianza Lima, pasando por ahí, probablemente sería más víctimas. Creo que hay que tomar cartas en el asunto. Y así iniciamos la polémica de la noche.
Y como ya los tenemos acostumbrados, la polémica de la noche no puede realizarse si no tenemos un panel de especialistas. El día de hoy nos acompaña Karina Flores, psicóloga, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. Muy bien, gracias. Una vez más aquí al Sexto Día. Voy a saludar de manera muy especial y cariñosa a Carlos Alberto Navarro, el Tigrillo, periodista deportivo y mi compadre. Comaire. Mi compadre de cariño. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido. Comaire, ¿cómo estás? Un saludo para todo el panel que nos acompaña esta noche. Y el tema está candente el día. Es terrible. Vamos a seguir presentando a nuestros invitados. Pedro Aparicio, Pedro Coya Aparicio, exjugador, futbolista de Alianza Lima. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. ¿Qué tal, Mónica? Un saludo y agradecido por la invitación. Gracias por venir, porque creo que es importante tener todas las aristas de este tema. Y Jergues Loaiza, sociólogo. ¿Cómo estás, Jergues? Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Y vamos a recordar varios hechos que han manchado nuestro deporte. Yo digo que es el deporte del Perú, porque tiene más hinchadas que cualquier deporte. Creo que cuando hay fútbol, nuestro país se paraliza, incluso cuando no se trata de la selección peruana. Alianza, la U, Cristal, son equipos y muchos equipos de provincia tienen muchísima hinchada. Pero recordemos a Pepito, el niño que murió en las tribunas del Estadio Nacional en el año 2000. ¿Estás bien? Una noticia que dio la vuelta al mundo fueron las escalofriantes imágenes de Pepito, este adolescente con síndrome de Down que acompañaba a su madre en el partido de Universitario la tarde del 2 de abril del 2000. Habían pasado más de 10 minutos del encuentro cuando el alférez de fragata Sergio Encinas encendió una bombarda en la tribuna oriente, la misma que salió disparada hasta occidente, incrustándose en el ojo de José Maita Torres, quien acompañaba a su madre a vender golosinas. Lo tapaba mi hijito con la falda y otra chopa más, le tapaba eso que horrible, así de hermano, chispeaba, trataba de apagar el fuego y gritaba, le parece que la gente se quemó, haciendo una antorcha humana. Y se le en el ojito se le ha incrustado. Y ahí ha explotado porque todo así, mi hijito parece que ha muerto, así nomás ya. Él no se ha pateado, nada, paro cardíaco seguramente, impresión. Y así era el fuego, yo tapaba para apagarlo, hermano, y peor era eso. Y a otras personas me dieron de la tribuna a echarle gaseosa, agua, así. La madre, Magda Torres, luchaba contra el fuego que se aferró al rostro de su hijo. Los asistentes trataron de ayudarlo, pero poco a poco la vida de este muchacho se fue apagando ante las centenares de personas que quedaron en shock. Sergio Encinas sería sentenciado a 3 años de prisión, pero increíblemente la condena fue suspendida. ¿Cuál es tu sentir, Pedro, como ex futbolista de Alianza Lima, al ver y recordar actos tan violentos que incluso cegaron la vida de un niño? La verdad que es increíble, ¿no? Como justo decía Carlos Alberto, inclusive un estadio en ese momento que no había mucha gente, justo donde cae no hay mucha gente. Todo este tipo de cosas que manchan el fútbol, manchan un deporte tan bonito, y yo creo que si hacemos la lista es muy larga. Nos ha tocado, por ejemplo, a veces cuando vas también al estadio y las piedras que rompen las lunas de los buses, le pueden romper la cabeza a alguien, o sea, esto todavía es mucho más trágico, ¿no? Y bueno, lamentablemente yo creo que acá hay personas especialistas, un sociólogo, ¿no? Una psicóloga que nos va a dar a entender que hay cosas más allá de solamente el deporte, que al final es una excusa. Lo que yo no entiendo es cómo supuestamente el fútbol, que es una fiesta, puede manifestarse en las emociones, Carlos Alberto, de los hinchas a través de la violencia. Lo que pasa es que hay un descontrol, y como bien dice Coy, los especialistas son los que tienen que hablar al respecto. Nosotros simplemente desde nuestra experiencia y de lo que tratamos de concluir, porque, yo creo que desde hace algún tiempo estoy diciendo que esto va a seguir creciendo, esto no es el último paso, esto no se va a solucionar con un polo que diga viva la pacificación, démonos la mano. Acá lo que requerimos es de un programa de pacificación del fútbol, que tiene que ver, y esto no es politiquería, que tiene que ver con Congreso porque es el que da las normas, con las autoridades del deporte que deben
desde la cancha cambiar el tipo de sanciones para que el jugador no finja una sanción que repercute en la tribuna y el hincha se vuelve cada vez menos tolerante y no toma conciencia de las cosas que lleva al estadio. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer una de esas bengalas en un estadio? ¿Qué? ¿Le da colorido? ¿Que uno pierda la visión del espectáculo que se ve en cierto momento del partido? ¿Eso es colorido? O sea, hemos perdido hasta la perspectiva. Ni eso es alegría, No. ni eso es fiesta, ni eso es emoción. Eso es, en mi opinión, violencia que está, ira, que está reprimida, y que el fútbol es el canalizador perfecto. Perdón, yo no sé si está reprimida. Sí está reprimida. O es que alguien busca una justificación para convertirse en algo que no puede ser desde lo individual. Pero Carlos Alberto, cuando yo vi las imágenes de esta semana del tipo sacando el arma del canguro y disparando a matar, lo único que se Eso me está viene, preparado. Premeditado totalmente. Pero lo único que se me viene a la mente es que la persona está en un terrible estado psicológico, porque el fútbol no puede ser el pretexto para matar a alguien sin pensar siquiera, oye, nosotros trabajamos a una cuadra de ahí porque las oficinas del programa están ahí. ¿Qué pasa si uno de los editores salió a almorzar y le cae una bala perdida? Cualquiera, o sea, los que viven ahí alrededor. El serenazgo mismo, La que lo único que gente. estaba tratando era de apaciguar Los las cosas. carros que pasaban ahí, ¿qué es? Y la pregunta es, ¿cómo ellos iban a entrar al estadio? No lo sé, pero no estamos hablando ¿Y cómo de entra? criaturas, de gente que todavía no se ha formado en la madurez. Estamos hablando de gente de 38, 40 años. Para mí, delincuentes. Para Pero mí, lógico. delincuentes. Son los delincuentes que se disfrazan con una camiseta y al final terminan haciéndole más daño a su equipo y lo usan de excusa, ¿no? Dicen, no, yo por mis colores muero, y en realidad lo que están haciendo son actos vandálicos. Por tus colores muere tú, pero no mates a los demás. Eso es algo muy personal. Karina. A ver, en esta situación tenemos que darnos cuenta que el fanatismo exacerbado hace que obviamente la gente empiece como que a nublarse. Y como tú bien decías, hay un tema de frustración, de ira, de contención de las emociones tan pero tan grande que simplemente explotan. Ahora, muchas de estas personas que están, como vemos ahí, Miren ahí. mira la forma en que esa persona se pone, o sea, eso es definitivamente premeditado. Y estamos hablando de personas que están teniendo conductas psicopáticas y que probablemente muchos de ellos ya estén en una calidad de psicópatas, porque no hay remordimiento alguno por la vida de las personas. ¿Por qué existe una relación? Y esto no solamente pasa aquí en Perú, hay que decirlo. Hay ejemplos en Colombia, en Inglaterra. En Inglaterra ya ha cambiado, pero han habido en todo el mundo. ¿Por qué existe una relación tan cercana entre la violencia y el fútbol, Sergio? Lo que pasa es que las personas siempre estamos en un desarrollo, en una búsqueda de rituales que nos acerquen más a la sociedad, ¿no? Y estos rituales a veces van mucho más allá de lo que nosotros toleraríamos. Es más allá de lo que entendemos como algo sano. Y nos puede parecer algo extraño, algo enfermizo, etcétera. Pero es la normalidad dentro de estos espacios. Una normalidad que no aceptamos y que no debería existir, pero que ellos construyen y dinamizan. O sea, esta persona actúa del modo que actúa no porque esta persona aisladamente se le ocurrió, sino porque se concatena con una serie de comportamientos que se han naturalizado vinculándose con el fútbol, aquí y en otros países también. Ok, pero entiendo lo que quieres decir, pero suena que de alguna manera los barristas, los hinchas, los delincuentes, como usted los quiera llamar, estos sujetos viven en una normalidad de violencia. O sea, estamos hablando del mundo delincuencial, porque una persona que desenfunda el arma, la saca del canguro, se agacha para tener mejor puntería es porque es un delincuente. Lo que pasa es que los mundos de la vida un cotidiana sicario. no están separados, o sea, se juntan, se unen, se atraviesan. Entonces, en el fútbol termina acabando todo tipo de personas, desde las muy sanas, desde las civilizadas ciudadanas, hasta personas de este tipo. Pero las personas de este tipo no se cocinan a sí mismos individualmente, son parte de un amplio grupo que viene desde hace mucho tiempo, es violencia estructural. Ese tipo no se hizo delincuente el domingo en la mañana. No, claro que no. Él no, ahí no se hace delincuente, ¿ok? Y hay otro trasfondo también dentro de este grupo que se mete en las barras. ¿Para qué? Primero para hacer grupo. Seleccionas a los más beligerantes y comienzas a meter temor. Haces tu banda, te puedes dedicar a la extorsión, te puedes dedicar al robo, te puedes dedicar a lo que sea. El siguiente peldaño, como sucede en Argentina, es que cuando ya tienes un buen contingente,
te conviertes en fuerza de choque de los partidos políticos, que es a donde han llegado los argentinos, pero hace ya más de una década. Ese es el siguiente escalón. Bueno, ¿cómo es un día en la barra? ¿Cómo es ser barrista? Nuestro equipo tuvo la oportunidad de experimentar en carne propia un día en la barra de Alianza. Cuando yo me muera, yo quiero que mi cajón sea azul y blanco, como mi corazón. De la barra loca descontrolada, la gente siga Alianza y no pide nada. Aunque vayan perdiendo, sigo alentando. Porque con la pesa de todo te sigo amando. Alianza, muy aparte de ser un equipo, es nuestra vida, ¿me entiendes? Otra gente que te acaba por Alianza, es un sentimiento, Alianza. Toda Alianza y te sigo a donde va. ¿Por qué quiere llorar? Blanca Azul, sentimiento, pasión, Santo Grande toda la vida. Ayer han tomado, hoy día también. Salud por el Comando Sur, Alianza Lima. Hoy nos meteremos en lo más profundo del pecho aliancista y entender ese amor indescriptible que mueve masas, retumba gargantas y ocasiona histeria colectiva en las graderías de un estadio. Con ustedes seremos un barrista Gromi. Dicen que es la barra más respetada y temida de Sudamérica. Se creó el 4 de diciembre, allá por 1972. Inicialmente se llamó Barra Aliancista, pero años más tarde fue rebautizada como Barra Sur. Ya en octubre del 86 nació Comando Sur, una pasión que ha logrado adeptos de punta a punta y hoy viste de azul y blanco las tribunas de Alianza Lima. Y fueron precisamente ellos nuestros anfitriones, a quienes llamaremos una suerte de radiografía a la pasión aliancista. Es la medianoche y las cámaras del sexto día llegaron a la victoria. Nos encontramos en Mendocita. ¿Por qué? Porque la barra de Comando Sur se encuentra de aniversario. ¿Quieres saber cómo ellos lo celebran? Acompáñame. Alianza es un sentimiento, Alianza, muy aparte de ser un equipo, es nuestra vida, ¿me entiendes? Otra gente que te acaba por Alianza, es un sentimiento, Alianza. Y Comando Sur es la barra más grande. Comando Sur es una familia, todos los que estamos acá somos familia. Y van a alentar a la Alianza hasta el día de su... Siempre, hasta el día que, como dice la música, hasta el día que nosotros nos moramos. Los hinchas llevan 33 años reuniéndose en uno de los barrios más picantes de la Victoria. Allí, donde todos tienen esquina y donde tienes que ser valiente para enfrentarte a la vida. Niños, mujeres, hombres y ancianos se reúnen en nombre de Alianza Lima. Y es que el corazón pelotero no sabe de edades ni género. Una fiesta en pleno Mendocita, donde la historia empieza a escribirse. ¿Qué tiene la Alianza que no tiene otro equipo en el Perú? Ser íntimos, ser aliancista de corazón. Cuando el equipo está perdiendo, muchas veces han pasado campeonatos, hemos estado en la última posición y siempre hemos estado ahí alentando. Nosotros no vamos por ir, sino nosotros vamos por el equipo, por el amor que tenemos a esos colores, ¿no? La vida es Alianza, hemos escuchado que dijo uno de los barristas de Alianza Lima. El tema es cuando el equipo no va bien. ¿Qué es lo que hacen los barristas o los hinchas, como usted prefiera llamarlo, los que pertenecen a las barras? Pues tengo entendido que hasta llegan a tener reuniones con los dirigentes y los jugadores de fútbol y piden explicaciones, ¿verdad, Carlos Alberto? Claro, ese es casi un clímax para ciertas facciones de las barras, no todas, por supuesto, ciertas facciones, que quieren a través de esa violencia o temor que generan en el jugador y en el comando técnico, que modifiquen, como si es que esa, entre comillas, arenga va a modificar la forma de juego del equipo. O sea, el dirigente, ni el jugador, ni el comando técnico le debe abrir la puerta a la barra. La barra tiene que estar en la tribuna y el equipo en la cancha.
¿Alguna vez a ti como comentarista deportivo, que además eres bastante ácido y... Eras, ya sos más dulce. ¿Has tenido algún problema con la barra, algún tipo de conversación, amenaza, te han enfrentado, te han dicho, oye, ¿por qué hablas esto? Conversaciones nunca, pero sí he recibido amenazas en salidas de estadio, las amenazas correspondientes. Nunca han llegado a la agresión, siempre tratan de amedrentarte, pero uno con años en esto sabe hasta dónde llega. Por supuesto que puedes superar la línea, ¿no es cierto? Pero de eso se trata, de que tú le tengas temor y a la hora que llegas a tener temor sobre ellos ya son tuyos. Bueno, pero es que... O mejor yo, eres de ellos. Es imposible no sentir temor, porque después de las cosas que uno ve, cualquiera sentiría un poquito... Ok, pero ahora yo te traslado, lo mismo que al panel, al momento cuando pasa la barra, ¿ok? Antes del partido o después del partido, y se cruza con un grupo de personas que está caminando por cualquier lugar del... Yo corro. La gente, o sea, entra en pánico, cierra sus negocios. Mira lo que te digo, yo me he cruzado un par de veces y corro. Y no necesariamente son los que van a delinquir, simplemente en su paso, pero han generado ese temor en la gente. Es terrible. En tu opinión, Carlos Alberto, ¿cuál tendría que ser el papel de un jugador de fútbol en estos actos de violencia? Primero, reprocharlos de plano, ni siquiera porque existe lo que digo delante de micrófonos y lo que digo con el micrófono apagado. ¿El doble discurso te El refieres? comportamiento tiene que ser único y tiene que ser de rechazo a todo esto. Para ti... Igual, yo creo que en realidad nosotros los deportistas o las personas que estamos ligadas y representamos alguna de las instituciones tenemos que ser los principales en llevar el mensaje de paz, pero no solamente, como decía Carlos Alberto, ponerse un polo y listo, ¿no? Sino en las declaraciones. Una cosa es lo que yo puedo hablar, sí, bromearme con un amigo que yo tengo en confianza, una cosa así, y otra muy distinta es lo que yo declaro ante el público, de cara ante la gente y lo que creo que está correcto y lo que no. ¿Alguna vez has tenido alguna conversación, acercamiento con la barra? Bueno, el 2008, en el caso cuando estaba en Alianza, el equipo no venía bien, tuvimos una derrota en el Callao contra San Martín, regresamos al estadio a concentrar y bueno, rompieron la puerta, se metieron, hubo varios conatos de bronca, llegó la policía. Cuando ya se estaba calmando, un policía se le ocurrió tirar un disparo al aire, los de la barra, habían 10 con arma también, sacaron, estuvimos cerca, inclusive las señoras de la cocina salieron con cuchillo en mano a defendernos y todo, pero digamos que al final felizmente no pasó algo más, pero sí, de hecho siempre ha habido este tipo de cosas. Bueno, vamos a recordar, luego de esto vamos a pedirle a nuestra psicóloga y a nuestro sociólogo que están invitados el día de hoy a que comenten el siguiente caso. ¿Quién no recuerda el caso de Walter Ollarse, el aliancista asesinado en el Estadio Monumental en el año 2011? Otro caso que remeció al país fue la del joven de 23 años, Walter Ollarse Domínguez, quien terminó tendido en el suelo del Estadio Monumental de Ate un sábado 24 de septiembre del 2011. A Chapón, huevón, camiseta de Alianza, lo han cogido y lo han tirado por el paquete de basura. Esa va no es hincha de Alianza, hincha de la 1-8, esa va es un delincuente, huevón. La parte más segura es palco. Jamás tirar a un huevón por el paquete de basura. Eran dos huevones, huevón. O sea, si la gente, uno estaba de negro, creo, ¿no? Y el otro con camiseta. La victoria de la U 2-1 al equipo de La Victoria sería motivo para una gran celebración, pero fue todo lo contrario. Un grupo de barristas universitarios se dirigía a uno de los palcos a robar la bandera blanquiazul, haciéndose de actos vandálicos. Iban trepando hasta llegar al lugar donde Walter se encontraba. Los implicados, Marco Antonio Chimoya Asenjo, Chiclayano, Giancarlos Díaz Maiza, Ratón y David Sánchez Manrique Pancorbo, Loco David. Asimismo, se hablaba de un cuarto barrista al que llaman Cholo Payet. Yo perdí el 24 de septiembre del 2011, perdí a mi hijo y el 5 de marzo perdieron todas las personas que ocasionaron esa muerte, ¿no?
Su padre, Walter Ollarse Delgado, nunca imaginó que su hijo, quien tan solo en una semana celebraría sus 24 años, perdía la vida solo por la euforia de un equipo en donde la violencia trajo el dolor a toda una familia. ¿Tú viste caer al muchacho? Yo vi que sí lo empujaron. No puedo identificar de quién ha sido, pero yo vi. Según investigaciones y luego más de 2 años de un juicio lleno de dolor e indignación, se determinó que el hincha aliancista se desplomó producto de una fuerza externa de 15 kilos. Quiere decir que lo empujaron desde una altura de 9 metros. Los implicados recibieron en una primera instancia una sentencia de 35 años de prisión efectiva. ¿Usted participó en la muerte o causó la muerte de Walter Ollarse Domínguez? No. Él le levantó la pierna al muchacho, pero le ha levantado. ¿Y qué más? Y David lo empujó. Listo. Usted es mentira. Usted tiene que ser más hombrecito y aceptar que tú lo has votado. Está bien. ¿Usted qué dice que Sí, es verdad? hombre, Señor. acepta lo que has hecho. Yo estoy preso por tu culpa. Por tu culpa. Tú lo has votado. 35 años de cárcel. 35 años dentro de la prisión significa que sigue vivo. Ellos los días de visita van a ir allá, se van a dar cuenta lo terrible que es la prisión, y yo tengo que ir al cementerio. El dolor se apoderó de todo un país y la fiesta del fútbol terminó de luto tras la pérdida de este muchacho que se encontraba supuestamente en la parte más segura del estadio de Ate. En la actualidad, la pena se redujo a 25 años de prisión y podrían salir en libertad antes del 2027. Son estas y más actos vandálicos que manchan la camiseta y sobre todo causan el temor de centenares de familias quienes poco a poco olvidan lo que algún día fue la fiesta del fútbol. Las teorías son muchas, pero creo que la prevención es lo más importante. ¿Cuál sería tu recomendación, Karina, como psicóloga, a un sistema que, y lo digo honestamente, siento que se está pudriendo? Sí, lo que tendríamos que enfocarnos es en trabajar desde las familias, porque todos estos grupos de barristas que nosotros vemos son subculturas, son personas que desde muy niñas o han vivido mucha violencia y que por ende van a desarrollar violencia o se van a ir para el otro lado, que van a ser muy sumisos y con tal de pertenecer, de que exista un sentido de pertenencia ante un grupo, van a seguir los pasos de esta gente y van a matar y van a seguir con la violencia con tal de sentirse parte de. Entonces, desde las familias hay que formar, y yo creo que una de las formas que también se debería trabajar debería ser desde los municipios. Así como existe una oficina para las personas con discapacidad, debería existir una oficina para la salud mental que no existe en ninguno de los municipios. Jerjes. Creo que es importante que podamos interpretar a profundidad qué es lo que quieren, qué es lo que desean como grupo, ¿no? Porque estos espacios son irracionales, son espacios muy afectivos, como lo hemos visto en los videos, mi vida, mi pasión, sentimiento, etcétera. Pero ¿qué es lo que acompañan a estos espacios? Es decir, el deporte nace hace más de 100 años como la posibilidad de poder hacer que la población entienda las reglas, que la población cese en actitudes supuestamente bárbaras, pero hoy, 100 años después, nos damos cuenta que eso es distinto. Alianza Lima fue un equipo fundado por niños colegiales, y hoy se ha convertido en una suerte de pretexto para violentar, no solo en este equipo, sino en muchos otros. Todos buscamos algún tipo de referente. Algunos lo encontramos en nuestra familia, pero algunos no tenemos familia. Otros lo buscamos en la televisión, pero no tenemos cable tal vez. Otros lo buscamos en el internet, pero lo único que vemos son las redes sociales. Esta construcción de referentes a veces no nos ayudan, sino empeoran nuestro comportamiento. Y esto es sumamente negativo. Los clubes, además de los municipios, las escuelas y las familias, tienen que entender y saber qué es lo que quieren los hinchas, qué es lo que acontece y acompaña en su desgracia. Te pregunto yo, permitiéndome interrumpirte, en tu opinión, ¿qué es lo que quieren los hinchas? ¿Qué es lo que quiere este señor que dispara y mata a 3 personas? La problemática no es un partido de fútbol. De repente ni siquiera les interesa el partido, de repente ni lo han visto, o si lo han visto en su imaginario y su fantasía colectiva.
la economía, la política, hasta la globalización, te diría yo, el individualismo y una serie de cosas más vinculadas también a la precariedad laboral, a la precariedad sentimental, amorosa, familiar, termina siendo entre muchos otros elementos que se cocina una sopa horrorosa y terrible, parte de esta situación, este comportamiento. Por eso tenemos que saber qué quieren, investigar, ahondar. Los clubes no solamente pueden salir a decir no hay que ser violentos, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. ¿Dónde está el equipo de investigación? ¿Dónde están los acompañantes que pueden entender y saber a profundidad qué es lo que está pasando? Si no, más personas van a seguir falleciendo. Bueno, el jueves justamente otro caso. Asesinaron a 2 aliancistas en Villa María del Cruz. Vamos a ver. Ahí están las imágenes, como pueden ver. Tenían puesta la camiseta de Alianza Lima y creo que esto no tiene que ver con el lugar de Lima en el que suceda, no tiene, me lo comentaba Carlos Alberto y también tú, Jochi, que no tiene que ver con el lugar, el estrato social, tiene que ver con el nivel de fanatismo que existe frente a la camiseta, al equipo y al resultado. Carlos Alberto, ¿cuál sería, en tu opinión, además con toda la experiencia que tienes como comentarista deportivo, la posible solución? Yo te hablaba del famoso empadronamiento que habían convenido hacer en algún momento los clubes frente a la hinchada. Mira, a ver, cuando las cosas se tienen que cambiar, como este caso, tienen que cortar de raíz. ¿Qué significa Yo sería eso? ¿Jugar a puerta cerrada? Yo sería absolutamente radical. Prohibición de barras. O sea, tú puedes ir al estadio, te vas a Sur, pero no hay barras, ni hay banderas, ni hay cuetones, ni hay trompeta, ni hay bombo, nada. La gente va al estadio a ver el partido. Que aplauda, que grite, pero nada más. ¿Por qué? Porque dentro de la barra están las personas que cometen este tipo de delitos. Y los señores de la barra saben bien quién es chueco y quién no es chueco. Pero ¿quién va a intimidar? ¿Quién va a agarrar a Carlos lapos? Alberto, agruparse es un derecho constitucional. O sea, tú no me pueden prohibir agruparme con las personas con las que pensamos similar, porque ese es un derecho constitucional. Ok, entonces no vas a poder hacer absolutamente nada porque esta es una situación social que ha cambiado por completo. Yo te digo... Van a entrar uno por uno al estadio, pero afuera van a estar juntos. No, afuera pueden... No, es que la ley tiene que ser dentro y fuera del estadio. No es solamente para la hora que comience el partido. O sea, tú no puedes llegar en patota en 40, caminando por una avenida todos juntos. No, la gente va al estadio y si es que están en patota, bueno, la policía los tiene que disuadir y separarlos y hacer lo que corresponda. Tú dirás, pero eso no se va a poder hacer. La otra manera es hacerle entender a las personas, a los hinchas del fútbol, qué cosa es el fútbol, hasta dónde van las tolerancias del fútbol, como Coyi, que tiene la camiseta de Alianza y yo de Cristal, él me puede patear y por el hecho que me patee en la cancha, yo no le voy a meter un puñete. Es parte del fútbol, el roce, lo que yo te puedo decir en una tribuna, pero a la hora que termine el partido, se acabó todo. ¿Por qué crees que se intercambian camisetas? Me estás diciendo que se van eso abrazados. Tiene que partir desde la cancha. Desde la cancha. O sea, el que está fuera de la cancha debe de entender qué es el fútbol adentro. Pero, Carlos Alberto, yo creo que ahí es importante lo que yo decía hace un momento, que los futbolistas, los deportistas, el comando técnico, las personas, sean las que enseñen, ¿no? Porque son las que, al fin y al cabo, los hinchas quieren emular muchas veces. Los hinchas imitan, van creciendo. Para ellos son gente que... Entonces, tenemos que tener cuidado con las declaraciones, tenemos que tener cuidado no solamente con las declaraciones en contra de los otros equipos, sino con las declaraciones mismas contra los árbitros, contra los otros equipos, también contra los jugadores, porque al fin y al cabo el hincha, como tú decías, empieza a consumir ese contenido y termina explotando en algún momento, hasta cuando van al estadio, aún con una sola hinchada. Pero el fútbol, sin duda, es un deporte que despierta pasiones, emociones, cólera, tristeza, y en mi opinión es muy difícil controlar la humanidad de cada uno de los agentes que participan de un partido de fútbol. De repente, la solución inmediata sería jugar a puertas cerradas sin público, pero también aunque afecte económicamente sobremanera. Pero hay que ver, ¿sabes qué? También yo creo que el tema, estamos viendo ahí, muere un niño, lo que le pasó a Pepito, y el culpable sigue en la calle, y luego, o sea,
eso tiene que ver, va más allá de que solamente el fútbol, ¿no? Miren, yo creo que así se juegue a puertas cerradas, la hinchada va a estar afuera, igual va a estar adrenalínica, porque eso es lo que corre, adrenalina por sus venas, y hace que los omnibule y no saben qué van a hacer, entonces empiezan a atacar, porque parte de las adicciones es tener adicción a la adrenalina y esta gente sí la tiene. Pero además los actos vandálicos previos a los momentos del disparo eran terribles, estaban reventando una moto que estaba estacionada en la calle, o sea, atentando contra la propiedad privada, y esto no es la primera vez. Jorge, rapidito para ir cerrando el Bueno, tema. es parte de la efervescencia, todos esos actos vandálicos es parte de este comportamiento agresivo que se cocina, no individualmente, repito, o sea, uno individualmente es incapaz de hacer algo, pero en el conjunto, en el grupo, lo hace, o sea, saca de sí la parte más salvaje. Entendamos que el deporte, el fútbol se creó para aprender a internalizar reglas, para aprender a perder y aprender a ganar, y una vez que termina el partido, efectivamente darse las manos. Si los jugadores, los dirigentes y demás espacios no nos enseñan eso, que el deporte es para hermanar y no para enfrentarnos, pues los hinchas van a seguir reproduciendo esto. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de mis invitados. Gracias, Jochi, por estar aquí, porque es importante tener todas las aristas de un tema tan complejo.